Muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saludo a este servidor Carlos Arellán Solórzano, siempre complacido de que nos acompañe en este recorrido que hacemos por lo más relevante de la actualidad internacional y también para echar un vistazo a lo que ha sucedido también en el 2024. Póngase cómodo, que comenzamos a continuación. El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Bien, y comenzamos de inmediato nuestro recorrido comentándoles que Rusia y Bielorrusia firmaron un acuerdo sobre garantías mutuas de seguridad en el contexto de la reunión del Estado de la Unión, un formato de relación más estrecha entre Moscú y Minsk, y el cual tiene la ambición de juntar a ambas naciones en una confederación. Pasamos a las imágenes porque así fue el encuentro entre el presidente Putin y su colega Alexander Lukashenko en Minsk. Como resultado de esta reunión y firma de acuerdos en materia de seguridad conjunta, Bielorrusia solicitó a Moscú el emplazamiento de sistemas de misiles hipersónicos Oreshnik en ese país. El mandatario ruso accedió a la propuesta y aseguró que estos pudieran empezar a colocarse en territorio bielorruso a partir de la segunda mitad del año 2025, una vez que aumente la producción de este sistema de misiles balísticos hipersónicos. Y sobre los misiles rusos Oreshnik en Bielorrusia, el presidente Lukashenko solicitó que los posibles objetivos de este armamento sean fijados por la dirección política y militar de Minsk, al tiempo que los técnicos rusos solo se encarguen de su instalación. Agregó el presidente bielorruso que este sistema de armas, que no tiene análogos en el mundo, reforzaría significativamente la defensa de la Unión Rusa y Bielorrusa. Y esta es hasta ahora la única prueba de uso en combate real del sistema balístico hipersónico Oreshnik rusos en Ucrania, los cuales fueron empleados para la destrucción de un complejo de la industria militar del régimen de Kiev en Dnipropetrovsk. El uso de este armamento ruso de última tecnología fue la respuesta de Moscú a la autorización de Washington a Ucrania para emplear sistemas de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense para atacar en profundidad el territorio ruso. Y este miércoles 4 de diciembre entró en vigor el acuerdo de asistencia militar entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea que firmaron el presidente Putin y el líder Kim Jong-un el pasado 19 de junio en Pyongyang. El tratado contempla la asistencia militar inmediata en caso de agresión a cualquiera de las dos partes. Para la prensa norcoreana, la entrada en vigencia del acuerdo sirve para realizar el plan de largo alcance de los dos países de llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel estratégico. Y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, concedió entrevista especial al comentarista político estadounidense Tucker Carlson, ocasión en la que remarcó que Rusia no comenzó la guerra en Ucrania y que su país está dispuesto a usar los recursos que dispone para la defensa de su seguridad. Tucker Carlson le preguntó al canciller ruso sobre los misiles hipersónicos Oreshnik, usados recientemente por Moscú en Ucrania, como ya veíamos hace unos segundos, y si con esto querían enviar un mensaje más allá de los que integran la cúpula del régimen de Kiev. Eso le preguntó Carlson y esto fue lo que respondió el canciller ruso. Bueno, el mensaje es que ustedes, quiero decir, ustedes, los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos que también proporcionan estas armas de largo alcance al régimen de Kiev, deben entender que estaríamos dispuestos a utilizar cualquier medio para evitar que tengan éxito en lo que llaman la derrota estratégica de Rusia. Y Lavrov remarcó que Moscú sigue con atención las reacciones de Occidente acerca de los misiles Oreshnik en Ucrania y advirtió que en caso que no calibren bien la respuesta rusa, Moscú podría enviar más mensajes. Algunas personas en Washington, en Londres y en Bruselas parecen no ser muy capaces de entender. Enviaremos mensajes adicionales si no sacan las conclusiones necesarias. El canciller ruso confirmó que existen canales de comunicación entre Washington y Moscú a pesar de la disputa geopolítica de los Estados Unidos contra Rusia y reveló que el gobierno de Biden fue avisado del ataque con misiles hipersónicos en Ucrania.
Tenemos un canal que se prende solo cuando alguien lanza un misil balístico. Así nomás. Cuanto a este misil balístico hipersónico Resnik, misil balístico de medio alcance, 30 minutos antes, este sistema envió el mensaje a los Estados Unidos y ellos sabían que este era el caso y que no lo confundieran con algo más grande y realmente peligroso. El jefe de la diplomacia rusa remarcó que la doctrina militar de su país está diseñada para evitar una confrontación nuclear y destacó que Rusia no está en guerra contra los Estados Unidos, aunque el gobierno de Biden suministre armamento complejo a Ucrania para atacar a Rusia. Bueno, oficialmente no estamos en guerra. Lo que pasa en Ucrania, algunos le dicen guerra híbrida. Yo también lo llamaría una guerra híbrida. Pero es evidente que los ucranianos no podrían hacer lo que hacen con armas modernas de largo alcance sin la participación directa de los militares estadounidenses. Sin duda, es peligroso. Era parte de lo que fue la entrevista de 1 hora y 20 minutos que concediera el canciller ruso Sergei Lavrov a Tucker Carlson, uno de los comentaristas políticos y conservador de los Estados Unidos más populares en la actualidad. Bien, y después de que Rusia denunciara la implicación de Ucrania en el apoyo a grupos terroristas en Siria, ahora Irán advirtió lo mismo y exige al régimen de Kiev que deje de suministrar armas a los grupos yihadistas. El director del Departamento de Asuntos Euroasiáticos del Ministerio de Exteriores iraní instó a Ucrania a detener el apoyo que brinda a las bandas terroristas de islamistas radicales. Irán asegura que las acciones de Ucrania suponen una clara violación de las obligaciones internacionales de los estados en materia de prevención y lucha contra el terrorismo. Un informe sobre los eventos en Siria destaca que Ucrania desvía armamento recibido por Estados Unidos hacia grupos armados antisirios, al mismo tiempo que presta entrenamiento en tácticas de guerra y operación de equipos militares y drones. El país persa advierte a Occidente que el apoyo que presta a grupos terroristas para desestabilizar a Siria promueve la expansión de la inseguridad y violencia y que tarde o temprano afectará a quienes los apoyan. Bien, y las Naciones Unidas se creó en 1945 con el principal objetivo de garantizar la paz mundial. Pero 79 años después de ese hecho, el organismo internacional no ha podido garantizar la estabilidad y tranquilidad mundial. De hecho, el planeta entero parece estar fatalmente encaminado hacia un conflicto a gran escala y las Naciones Unidas, de alguna forma u otra, ha sido utilizada sistemáticamente para llevarnos a ese camino. A 8 décadas de la fundación de las Naciones Unidas con la misión de garantizar la paz, el planeta está enfrentando graves problemas. En el ámbito bélico, el mundo está al borde de una tercera guerra mundial. La escalada militar en Oriente Medio con Israel como principal antagonista, llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino, se ha recrudecido bajo la mirada de las Naciones Unidas que, pese a las resoluciones de un cese al fuego y el rechazo internacional al régimen de Israel, ha sido incapaz de detener la masacre sionista contra un pueblo indefenso. Por otro lado, el continente europeo está siendo empujado por intereses oscuros a una guerra total contra Rusia, poniendo sobre el escenario una posible confrontación nuclear. El fracaso del enfrentamiento proxy de la Alianza del Atlántico Norte contra Moscú a través de Ucrania y la negativa de enfrentar dicha derrota ha sido utilizada de manera tergiversada en el seno de la ONU para justificar una mayor agresión contra Rusia. Por si fuera poco, los intereses occidentales y su afán de contener el auge de China a través de presiones diplomáticas, económicas y militares está colocando a Taiwán como la ficha perfecta para provocar una escalada bélica en el mar meridional de China. Pero esto no es el único problema que enfrenta el planeta. En África, los conflictos internos provocados y financiados por Occidente a través de grupos terroristas está haciendo que uno de los continentes más ricos en recursos naturales esté en una crisis humanitaria sin precedentes. Más de 22 millones de ciudadanos en el Cuerno de África experimentan una falta total de alimentos. Además, a finales de 2023, existían más de 76 millones de desplazados internos debido a la inestabilidad regional.
Cerca de 1.100 millones de personas viven en una situación de pobreza multidimensional aguda en 110 países y alrededor de 2.300 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Mientras el 1% de la población del planeta es multimillonaria. Por otro lado, la crisis climática no ha hecho más que recrudecerse. Aproximadamente 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura y la mitad de la población mundial sufre de escasez del recurso en algún momento del año debido a las sequías. Además, el 2024 fue el año caluroso jamás registrado, con una temperatura de 0,69 grados Celsius más elevada que el promedio entre 1991 y 2020. Lo curioso de esto es que a pesar de la declarada emergencia climática, el financiamiento mundial para atacar este problema es apenas de $1.300 millones, lo que representa el 1% del PIB mundial. Una cifra ínfima cuando se compara con lo que los países occidentales han destinado para hacer la guerra. Más de $200.000 millones entre 2022 y 2024. Bien, después de revisar este panorama en el que la ONU no ha conseguido con el éxito de evitar los conflictos en el mundo y después de este panorama en el que Rusia ha dicho que no ha buscado la guerra, no ha hecho la guerra en contra de Ucrania, sino que Occidente ha creado las condiciones para llevarla a este conflicto y que al mismo tiempo está dispuesto a usar los recursos para defenderse, mientras que en Siria se está desarrollando también una guerra terrorista a través de grupos proxies de Occidente. Esto va configurando un escenario complejo a nivel internacional. En esta parte, para revisar sobre este tema, incorporamos al análisis al profesor David Ramonet, a quien ya tenemos acá en pantalla. David Ramonet es director del Servicio de Alerta Estratégica del Executive Intelligence Review, el resumen analítico semanal del EIR en español, y administrador del portal de resumen ejecutivo de la misma organización, a quien damos las muy buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por estar con ustedes de nuevo. Nosotros encantados también de volverle a tener. Profesor, para comenzar de inmediato esta conversación y poniendo el mapa en perspectiva, vemos que hay guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN le envía armas a Kiev para que enfrente a Rusia, hay un genocidio de Israel contra Gaza, los ataques de Israel contra el Líbano, las tensiones de Israel contra Irán, la guerra terrorista con grupos proxies de Occidente en Siria, así como la tensión contra China a través de Taiwán. Así que visto este panorama bastante complejo y veloz, podemos reflexionar que ya estamos envueltos en una tercera guerra mundial no declarada. Bueno, verdaderamente es una pregunta que no es una mera pregunta académica o de paso, ¿no? Es verdaderamente una pregunta muy seria. Aún no estamos en eso, estamos, sin embargo, independientemente de la clasificación que se le dé, en una situación muy delicada. Y hasta se referían ahorita reciente a la entrevista que Carson le hizo a Lavrov. Bueno, Carson dice, reconoce que nunca hemos estado tan cerca a una guerra nuclear, a un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y Rusia. Nunca ha estado, ni siquiera la crisis de los misiles de Cuba llegó a este grado, porque en aquel tiempo, cuando menos había interlocutores para poder dialogar, actualmente no existen, no hay interlocutores. Entonces, el presidente Vladimir Putin ha hecho todo lo posible por ponerles en la cabeza a todos los dirigentes, mandatarios políticos de Occidente cuál es la situación verdaderamente. El último mensaje que les dio, que la presentación que hizo el presidente Putin en la reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Conjunta, la OTSC, que son los países que antiguamente eran del Pacto de Varsovia, algunos de ellos, ¿no? Tuvieron su reunión cumbre en Astana recientemente,
28-29 de noviembre. El presidente Putin hizo una exposición muy detallada de las capacidades nucleares que tiene Rusia en este momento, con un énfasis en el significado de la muestra que les acaban de dar con el misil hipersónico Oreshkin, que, como reconocen los especialistas de Occidente, Occidente, ni Estados Unidos ni ningún país de la OTAN tiene capacidad para anular este tipo de misiles. Ya Rusia los está produciendo en serie, ya inició la producción en serie de este tipo de misiles. Entonces, ¿qué pasa con los mandatarios de Occidente que no pueden entender? Rusia tiene, según explicó el presidente Putin, 10 veces más capacidades nucleares que todos los países de la OTAN juntos. ¿Por qué insisten en las provocaciones que están haciendo? Fíjate que cuando se habla, todos los medios hablan de que Estados Unidos o Gran Bretaña y Francia autorizaron o dieron permiso a Ucrania para que utilice los misiles de largo alcance para atacar a profundidad el territorio de Rusia. Esto no es una autorización para que utilicen. Esto es esta es palabrería para el consumo popular. Porque estos misiles, como lo explicó muy claramente el presidente Putin desde hace mucho tiempo, y lo ha estado explicando a cada rato, para que estemos claros, no se trata de dar ninguna autorización. Esos misiles no se pueden utilizar sin el personal de la OTAN. Los únicos que pueden apuntar, dirigir y lanzar esos cohetes son personal de la OTAN. Los ucranianos no pueden utilizar de esa manera esos cohetes. Ellos ya los tenían hace tiempo y los han utilizado de vez en cuando, porque tampoco es que tienen muchos. Entonces, la situación en la que estamos ahora en este momento es que la OTAN es la que está directamente lanzando ataques a Rusia. Profesor, justamente como lo está planteando, si me escucha, como lo está exponiendo, entonces en este conflicto la OTAN y los Estados Unidos se están involucrando cada vez más y se tratan de potencias justamente con capacidades nucleares, aun cuando la potencialidad pareciera favorecer en este caso a Rusia. Pero la pregunta, dicho esto, ¿por qué si en una guerra nuclear que no gana nadie porque está garantizada la destrucción mutua, entonces por qué el Occidente juega a provocar o tratar de vulnerar a Rusia, creando un escenario de devastación? ¿Dónde está la lógica de ello? Porque aparentemente estos cabezas de ñame no quieren reconocer esa situación. En todos los centros los llamados think tanks aquí en Estados Unidos, todos los centros de planificación aquí dicen que las supuestas amenazas de Putin son pura fanfarronería, que es puro bluff, que no lo van a hacer, que nunca van a llegar, que no tienen líneas rojas. Los verdaderos expertos serios, como por ejemplo Ted Postol, quizá el experto más importante aquí en Estados Unidos, profesor emérito del MIT, del Tecnológico Monterrey, de Massachusetts, ha dicho claramente, Estados Unidos no tiene capacidad para poder detener el tipo de misiles como el Oreshkin. No hay, no existe. Lo están tratando de desarrollar, pero hasta ahora Estados Unidos no ha logrado desarrollar un misil hipersónico. Estamos hablando de cohetes que viajan 5 o 10 veces la velocidad del sonido. No es simplemente supersónico. No es como un avión supersónico, no. Son 5 o 10 veces la velocidad del sonido. Nada los puede detener. Entonces, ¿qué creen? Están pensando, o eso es lo que hacen, lo que han estado diciendo, cuando menos públicamente, que creen que Rusia nunca se va a atrever a lanzar eso. Y a pesar de que se les ha advertido claramente, en el momento en que Rusia sienta
que están haciendo un ataque en el que está comprometido el Estado, la existencia del Estado de la Federación Rusa, van a responder para evitar esa situación. Y esa es la realidad en la que estamos verdaderamente. Ahora, efectivamente, ¿por qué? ¿Qué tiene en la cabeza esta gente para hacer esto? Lo que está detrás es tratar de evitar el nuevo orden económico mundial justo del que han hablado desde hace 50 años los países no alineados, por ejemplo, está ahorita concretándose a través de las políticas económicas que están desarrollando el grupo del BRICS, a través de los programas que está haciendo China con 155 naciones en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que están, no como dice el bravucón de Trump, de que están en contra del dólar. No, simplemente no están tomando en cuenta el dólar. Eso es tan sencillo como eso. Están haciendo un mundo aparte y eso es lo que está en marcha. Frente a el inminente colapso de todo el sistema financiero basado en el dólar, basado en la City de Londres y en Wall Street. Profesor, vamos ahora a colocar la ficha del análisis en otros contextos, en otros escenarios. Estamos hablando de Europa Oriental, pero también hay un actor de esta zona, que es el caso de Ucrania, que estaría siendo instrumentalizado para involucrar o desestabilizar otras zonas. Caso de Siria, Rusia e Irán han denunciado que Ucrania está involucrado en el armamento, en el entrenamiento de grupos terroristas, y también países del África lo han denunciado de forma similar. Esta instrumentalización de Ucrania como instrumento para desestabilizar en otros escenarios, Oriente Medio y en África, su valoración. El panorama es un desbarajuste a nivel mundial. Todos esos gobiernos que están haciendo toda esta actividad se están cayendo. Francia, Alemania, acaban van a dar marcha atrás a las elecciones que acaban de haber en Rumania, porque el que ganó es un derechista, pero es un que no quiere la guerra y quiere colaborar con Rusia. Hay todo un desbarajuste en este momento y permíteme hacer este paréntesis. Es que la deuda de Estados Unidos, no nada más la deuda federal, la deuda interna total, incluyendo la deuda privada, llega ya a 100 billones de dólares, 100 millones de dólares. Esa es la deuda que tiene Estados Unidos. Sin embargo, esa deuda que el sistema financiero no puede pagar, pero que Estados Unidos paga porque ellos emiten los dólares para hacerlo. Y eso es con lo que están aumentando cada vez más la deuda. Eso es nada comparado con los 2.000 billones de dólares, 2.000 millones de dólares que tienen el sistema financiero en derivados financieros. Derivados financieros, toda esa cantidad es imposible de cobrarla, es totalmente imposible. Eso es la causa de la guerra. Eso es la causa de que el conjunto militar, industrial, financiero, todas las entidades financieras, que los principales, grupos gestores de capitales, fondos de gestión de capitales, fondos de inversión, los principales son los que controlan y dominan también todo el aparato militar industrial en Estados Unidos y en Europa. Son los administradores de toda esa estructura y del sistema del dólar. Y eso está al borde del colapso. Simple y sencillamente no se puede sostener. Ahora, la situación que tenemos en Siria, la situación que tenemos que también en el mar de China Meridional, es la misma, es exactamente lo mismo. Lo que tenemos en Medio Oriente, el genocidio, la provocación que han estado utilizando. Estados Unidos ha estado apoyando este genocidio. No solamente son los nazis sionistas que están ejecutando ese genocidio ahí, ha sido con el amparo de Estados Unidos que les está entregando las armas, les sigue entregando las armas. Ahora, lo que está ocurriendo en Siria es una continuación de lo que ocurrió en Libia.
Sí, probablemente no se recordarán, hasta hicieron una película cuando atacaron al centro de la CIA allá en Libia, porque, porque eran a través de lo que resultó, el caos que resultó en Libia, de ahí estaban alimentando los grupos que estaban armando en Siria. La invasión a Irak, de ahí salió ISIS, totalmente formada por la inteligencia de Estados Unidos. Y esto lo ha detallado el coronel retirado Richard Black, un eminente patriota de Estados Unidos realmente, que ha denunciado todas esas barbaridades que están haciendo en Siria, porque esas pandillas que están atacando al gobierno de Siria es Al-Qaeda con otro nombre, pero son los mismos círculos, porque es Al-Qaeda el que formó a Estados Unidos desde la época, de la época soviética, que los crearon supuestamente para atacar, para rodear a la Unión Soviética. Y son los que están, y son las mismas redes de la inteligencia angloamericana, de la inteligencia del Reino Unido y de Estados Unidos, los que están creando toda esa situación. Profesor, para cerrar ya me gustaría colocar la ficha del análisis. Ya hemos revisado Europa Oriental, la expansión del conflicto hacia Oriente Medio, Asia Occidental y también en África. Rápido para poder completar esta primera parte del programa, sobre la expansión también por parte de Estados Unidos de tratar de involucrar en este conflicto global a la región de América Latina y en especial el caso del reclamo de Venezuela del Esequibo, que reclama históricamente la soberanía del territorio Esequibo, pero también el involucramiento del Comando Sur de Estados Unidos en reuniones, en la realización de ejercicios militares y cooperación militar con Guyana. ¿Cómo estarían actuando los Estados Unidos para tratar de crear un foco de desestabilización en América Latina? Las agencias de inteligencia están actuando, están metidas hasta el fondo en todo esto, ¿no? Y efectivamente, no solamente aquí en el caso de Venezuela y Guyana, ahora que tienen ese peón en Argentina, por ejemplo, o desde Ecuador, en la que ahora quieren volver a restablecer la base que cerró Correa, que quieren volver a restablecer, y hay una crisis política interna ahorita en Ecuador precisamente por eso. Y luego, pues hasta ahora, el presidente de Colombia no se ha querido definir en cuanto a eso. Obviamente es una cuestión delicada, porque, como recordarán, Colombia tiene una relación oficial con la OTAN desde hace tiempo. Entonces, hay una situación verdaderamente en la que se quiere involucrar a todo el mundo. Y obviamente aquí la generala Richardson, que acaba de terminar su periodo, hizo de su misión precisamente crear todos estos conflictos. Y claro que es una amenaza, es seria, es una amenaza seria, porque tiene que ver con toda la desestabilización mundial que están provocando, porque su sistema se está colapsando. Profesor, muchísimas gracias por su colaboración, por los aportes que nos ha compartido en este espacio del Mundo en Contexto, agradecido con la disponibilidad de su tiempo y espacio, y para compartir con la audiencia del Mundo en Contexto su visión, su enfoque sobre la complejidad de la actualidad internacional y tratar de responder esa pregunta bastante compleja de una situación también bastante delicada, es si estamos ya en la Tercera Guerra Mundial o no. ¿Qué características tiene la actualidad internacional para que podamos hacernos esa pregunta? No se aparte, minutos, estamos de vuelta con más de esta emisión del Mundo en Contexto.